al que hoy estamos aspirando representar a la ciudadanía, sino que tiene que ver con la constante búsqueda de los derechos y esta dicotomía que hay entre derechos y privilegios, ¿no? Entonces, yo creo que la política es la constante lucha de derechos, incluso pueden ser estas luchas partidistas o no partidistas, los gremios, las asociaciones y toda la organización social que pueda existir, está haciendo política y está también viendo en la resistencia, en la manifestación, una opción también para que su voz sea escuchada. Y qué mejor también que participe estas asociaciones en la política electoral, que es una parte de la democracia, para que pueda ser representada efectivamente, porque cuando es representada efectivamente, pueden tener cambios mucho más rápidos. Solo para hacer una reflexión, podemos vivir en resistencia quejándonos de los gobiernos, quejándonos también de lo que no nos gusta y de las decisiones que no nos gustan, de los políticos de turno, pero también podemos tomar la posta y poder decir, a ver, esta es mi preparación y este es mi contingente para el país, y estos son los argumentos de mis decisiones para que el país pueda volver al rumbo del desarrollo. A pesar de que no a todos los políticos les encanta la resistencia y las protestas, Íñiguez. No cuando te hablo de resistencia y protesta, te hablo del derecho que está contemplado en la Constitución. Pero no todos lo aceptan, a pesar de que está en la Constitución. Cuando se vulneran tus derechos. No cualquier... porque yo te podría irresponsablemente en los micrófonos de Radio Unión decir, es que la protesta está justificada en todos los sentidos. Siempre y cuando se vulneran tus derechos, ese ejercicio de resistencia es totalmente válido. Y vamos a estar a favor, sea quien sea el gobierno de turno, ¿no? A pesar de, yo te puedo dar la razón en ese sentido, pero sí creo que hay que hacer la matiz de que el derecho a la resistencia tampoco es un derecho ilimitado, sino que está también controlado por la vulneración de derechos. Así es, 8:41 minutos. Aparte de que uno puede reclamar sus derechos de distintas vertientes. Ahora, Jan, ¿qué pasa si la ciudadanía dice, bueno, me gusta este candidato, le voy a dar la votación, quiero que vaya a la Asamblea Nacional y lógicamente usted va a llegar al Poder Legislativo? ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, primero, creo que la ciudadanía es importante que entienda que tenemos diagnosticado el problema de manera correcta. El problema es que vivimos una crisis multidimensional. Esta crisis multidimensional es económica, es política, es social y pues es también de energía eléctrica. Por tanto, es evidente que habiendo un diagnóstico correcto, tenemos soluciones desde el legislativo. Y te las voy a anunciar. Solamente quiero hacer un paréntesis aquí. El legislativo no va a tener el poder total para cambiar la realidad que vive la crisis que vive el país, porque esto es un trabajo en conjunto. Mientras la función legislativa le ha dado leyes y le ha dado gobernabilidad al presidente de la República, por ponerte un ejemplo, el país sigue igual. Ha tenido todas las herramientas, ha subido el IVA, ha ganado una consulta popular por goleada en materia de seguridad, dice el gobierno, y ha tenido gobernabilidad en sus proyectos más emblemáticos, sobre todo a principios de año, y el país sigue igual. Por tanto, el Ejecutivo es un eje clave para el cambio que necesita el país. Desde el legislativo, nosotros estamos proponiendo en torno a lo que necesita la gente, que es seguridad, que es empleo. Y obviamente vamos a crear las condiciones, como por ejemplo estamos trabajando en un proyecto de reforma para el Código de Trabajo que ya data de más de 40 años y no se ajusta a las necesidades actuales contemporáneas de los trabajadores. También estamos trabajando en un proyecto de reforma, un proyecto integral, un proyecto de ley integral para la reconstrucción del tejido social y la toma del espacio público. ¿Para qué es esto? Para combatir la raíz de lo que genera la violencia, estimada Lisette. Que por supuesto es equiparar a la policía, la lucha contra la violencia es equiparar a la policía, tener mano dura contra los grupos de delincuencia organizada, pero cortar la reproducción de la violencia que se encuentra en la captación de jóvenes, de niños también, incluso a mediano plazo, para que estos sean presas fáciles para el narcotráfico, reconstruyendo el tejido social. ¿Qué es? Inversión pública. Que la inversión pública está en desmedro y no por falta de recursos, Lisette, sino
y aquí la tarea del Ejecutivo, sino por una paupérrima ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversiones, por ejemplo. Entonces nosotros estamos proponiendo este proyecto de ley para que pueda ser una base en la que haya una normativa. Sin embargo, lo reitero, y no le voy a vender humo a la gente, hay que ser frontales. Necesitamos el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo vuelva a estar en manos de la gente, para que desde el Ejecutivo primero se demuestre capacidad, como ya se demostró capacidad en el pasado, para lo más sensible, lo más básico, que es ejecutar el presupuesto. Y también, pues, voluntad política, y que no nos mientan. Hoy vivimos un estado de mentira, lastimosamente. Se nos dice que se nos suben los impuestos recesivos como el IVA, que atacan y asesinan directamente al consumo de los hogares para luchar contra la inseguridad, pero la inseguridad sigue igual o sigue peor. Vamos a terminar con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El año pasado fue de 47. Este gobierno es la continuación del pasado. Y lo digo con mucho respeto, también dice, no atacando a nadie. Lo digo con mucho respeto y con mucha preocupación, porque creo que es necesario un cambio. ¿Y cómo empieza ese cambio? El cambio empieza a propósito, primero por generar esta reflexión, de poner estos elementos en el debate, de que hay, probablemente el país esté polarizado y sabe que se juega el próximo año dos opciones, y en nuestra opinión es continuismo de estos 7 años de destrucción de la patria y el cambio. Probablemente es llamar a la reflexión no solo a los ciudadanos de a pie, sino a todas las organizaciones de los estratos de la sociedad. ¿Y qué pasa si los ecuatorianos deciden que Daniel Noboa siga en el poder? Seremos respetuosos de la voluntad popular como siempre, y estaremos desde el legislativo con un bloque nutrido también para exigirle cuentas como le estamos haciendo ahora, pero nosotros estamos convencidos de que no va a ganar Daniel, porque el pueblo, el electorado ha madurado con el pasar de los años y puede identificar ya quién le miente y quién no le está mintiendo, quién se pinta como una cosa que genera un plan de gobierno incluso inscrito en el CNE y hace totalmente lo contrario. Yo tengo un cuadrito aquí. Ya, tanto ha madurado que en los últimos 2 años ha decidido no tener los mismos políticos de siempre. Al parecer son rostros nuevos los que han llegado a la presidencia. Ha madurado el electorado. Usted dice que el electorado ha madurado. Yo le digo tanto así que en los últimos 2 periodos ejecutivos son rostros nuevos los que han llegado al carón de ley. Yo no va por ahí mi reflexión. Entonces, de que hayan personas nuevas, sino de que la gente está entrando a una etapa de identificación de la mentira. Y esto se debe mucho al rol que juegan los periodistas, que es positivo en algunos casos, que es ese compromiso con la verdad, el compromiso de poder establecer en la mesa los elementos del debate. Y es que, a ver, ¿qué pasó? Si Noboa le ha mentido al país, por ejemplo, es necesario, pues, que se sepa que le ha dicho que no iba a subir el IVA, que no iba a subir los combustibles, que iba a detener el saldo migratorio, y pues vemos que estos indicadores se han disparado. Justo eso, Jan, porque usted dice que el medio tiene un rol importante, y efectivamente, pero ¿qué pasa cuando el medio informa, pero el mismo político es el que miente? O sea, ¿cómo podemos trabajar ahí? El medio ya no tiene nada que hacer ahí cuando el político miente. Por supuesto, pero cuando el político miente está llamar a la reflexión, porque los elementos del debate están puestos sobre la mesa, y el ciudadano con la información completa, no una información mutilada. Por eso es importante la labor del periodista, la información completa. Solo así se garantiza la democracia. Con información completa puede tomar una decisión objetiva. Y pues llamar a la reflexión también. Yo creo que la democracia de Ecuador está madurando. Todavía sigue para mí muy en una etapa todavía infante. Antes estaba en pañales, ahora por lo menos está en infante. Sin embargo, creo que el electorado al menos no se deja engañar fácilmente con productos comunicacionales como antes. 8:49. Jan, la Asamblea tiene 2 roles importantes: fiscalizar y legislar. Hemos hablado algo en materia de leyes en cuanto a la fiscalización. ¿Qué opinas de la Asamblea? La gente generalmente lo asume como un show, como un circo dentro de la Asamblea Nacional, que no se realizan realmente los verdaderos procesos de fiscalización. Tú, como quizás futuro asambleísta, si así la voluntad popular lo decide, ¿cómo manejarías este tema de la fiscalización? Yo creo que le debemos seriedad al país. Yo creo que el país está cansado de los shows, el país está cansado del abandono, y creo que la función legislativa le
le debe al país seriedad, al menos. Y pues en esa seriedad la fiscalización es sumamente importante para que no esté pues solamente, para que no haya tintes políticos, en la fiscalización, sino que tenga que ver, perdón, mil disculpas. No se preocupe. Sino que tenga que ver con... perdón, me perdí la idea. ¿Dónde estaba? Me entró una llamada. Estamos en la fiscalización. Sí, ya. sí, la fiscalización es importante y creo que le debemos seriedad al país porque es la manera en que la primera función del Estado, que en mi opinión es la más representativa, puede ejercer ese rol de ajuste y de calibre cuando un primer mandatario y sus carteras del Estado están yéndose en contra de la voluntad popular, de su palabra y de su mismo plan de gobierno. Por ejemplo, en los casos en que los ministros de Estado se han convocado a la Asamblea, tienen una razón de ser. Por ejemplo, Inés Manzano. O sea, obviamente tenía que ver, a pesar de lo que todos vimos que pasó, por una crisis que nos afectaba a todos, absolutamente a todos, y para pedirle cuenta. Ni siquiera la fiscalización no se trata de vamos a destituir a todo el mundo, se trata de llamar a las autoridades para conversar, pedirles explicaciones para poder transmitir a la ciudadanía y poder saber qué está pasando en el país, y si se encuentran responsabilidades políticas, pues obviamente no vamos a dejar por alto, con toda la seriedad del caso también y siendo responsables con el país, la destitución pues y censura de los ministros que en mi opinión han sido totalmente pasantes, en su mayoría los del presidente Noboa. Porque, ¿sabes por qué te digo esto? Eso es lo que con eso termino. Porque tú ves la capacidad de un ministro en cómo ejecuta su presupuesto. Y realmente la ejecución presupuestaria del país me parece que está en una tercera parte de lo que es el proyecto de lo que es el proyecto anual de inversiones a nivel nacional. Entonces eso ya te dice que hay dos opciones: o son extremadamente perversos de no querer esos recursos fluir a la gente, o no tienen la capacidad, y el país no puede tolerar ninguna de las dos. Por tanto es necesario, como te decía, de un cambio. Es que también un grave error es posesionar a un funcionario, ministro, en un cargo donde ni siquiera, por ejemplo, en agricultura pongo un que es piloto, en economía pongo a alguien que sepa de energía. O sea, no hay tampoco esa experiencia dentro de, o al menos que tenga alguna profesión de por medio. Sí, lastimosamente vemos como el pan de cada día en estos últimos tiempos, que los presidentes ponen a sus panas de la universidad, de la empresa. Hemos visto correlación incluso con los negocios del presidente, que ha puesto enfrente de la cartera de Estado. Por tanto, el problema es de capacidad, y el problema también es de falta de voluntad política, porque recursos hay. Y cuando te hablo de falta de voluntad política, te hablo de algunas decisiones ya más allá de la ejecución del presupuesto, que es paupérrima, y la incapacidad que demuestran los ministros de Estado por no estar capacitados, ni siquiera tener el perfil de la cartera de Estado, a lo que tú hacías alusión. También están las decisiones del presidente de la República, que es liberar los precios del combustible, subir el IVA, que es un impuesto directamente recesivo que ataca a los bolsillos y al consumo de los hogares. Y esto no me lo invento yo, el mismo Banco Central nos dice que cada trimestre está bajando 0,05% el consumo de los hogares, que representa el 50% del Producto Interno Bruto. No es cualquier cosa. Entonces, obviamente, si no hay consumo, no hay liquidez en la economía, no solamente se ve afectado pues el que no tiene la capacidad adquisitiva, sino las empresas que no están vendiendo, que tienen que cerrar y tienen que despedir empleados. Y es un efecto en cadena que causa esta crisis económica. Jan, ¿por qué distrito va? Por el Distrito 2. Distrito 2. ¿Qué corresponde al Distrito 2? El Distrito 2, bueno, tiene una amplia gama de sectores: Juan Montalvo, Montesinaí, tiene Pascuales. Sectores conflictivos. Sectores realmente conflictivos, y en los que en los que nos estamos metiendo a conversar con la ciudadanía, a escuchar.
respetando, siendo sigilosos también de respetar todo el marco normativo en torno a lo que no podemos hacer en ninguna precampaña anticipada, pero sí escuchar. Yo creo que esa es incluso la tarea de los movimientos políticos. Está consagrado en el artículo 312 del Código de la Democracia. Ejercer el debate público, darle herramientas a los ciudadanos a quienes se representan. Nosotros nos estamos metiendo y estamos caminando a estos sectores, a Montesinaí, a Trinidad de Dios. Vemos la realidad, estimada Lisette. Para algunos les sorprenderá ver la realidad de estos niños que al final del día están destinados a ser miembros de GDOs, porque el Estado es un Estado ideológicamente chico, que no les da oportunidades, que no tienen oportunidades ni siquiera en la educación, en la cultura, en el deporte. No hay un tejido social, hay que reconstruirlo. 130,000 niños a nivel nacional no se matricularon en el 2024. Datos del Ministerio de Educación. ¿Dónde están esos niños? Son presas fáciles para estos grupos terroristas. Por tanto, pues nosotros que estamos palpando esta realidad, nos preocupamos mucho, pero lo que sí podemos ver es una esperanza de que la gente en un movimiento político pueda ver un vestigio de cambio, porque la gente está pidiendo cambio, y no es un cambio solamente superficial, sino que el cambio tiene que ver con un cambio de vida para la ciudadanía, no un Estado paternalista, pero sí un Estado presente, lo suficientemente responsable para devolverle la dignidad que ahora ya no tienen los ciudadanos. Y con dignidad te hablo a lo más elemental: servicio de salud pública, un servicio de calidad. Ya no hay medicinas en los hospitales, hay que comprar, nos dicen los vecinos que hay que comprar agujas, suturas, guantes, cosas que eso está en contra de la Constitución, que el Estado no garantice esas cosas elementales. El no pago a las dializadoras no es que perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos vidas de los ecuatorianos. Entonces, a eso me refiero con un Estado responsable, ¿no? Eso no es un Estado paternalista, sí responsable, que diga, a ver, estas son las oportunidades que tienen, y pues lo que en base a la meritocracia van a salir adelante, obviamente, si le damos dignidad a la gente, que es lo que tanto está buscando recuperar. Perfecto. 8:56. Jan Íñiguez, ¿algo más que desea destacar esta mañana? No. Nosotros le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. Yo creo que es importante ahora hacer la reflexión de que a los jóvenes no nos va a llegar un futuro mejor estando sentados. Creo que hay que apersonarnos de la política, no solamente electoral, sino en todos los ámbitos, porque cada decisión que tomamos en la vida y en el día a día es política. Gracias, Alicia, y gracias a Radio Unión por la entrevista. Perfecto. Gracias, abogado Jan Íñiguez. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año, y éxitos en esa candidatura para las elecciones 2025. Hemos conversado con él, que es candidato